Geometría descriptiva es aquella rama de la geometría que estudia a las proyecciones de puntos, rectas y planos sobre superficies bidimensionales. Estas proyecciones pueden ser cónicas, pueden ser cilíndricas o pueden ser cilíndricas ortogonales. La que vamos a estudiar nosotros es las proyecciones ortogonales. Y como su nombre lo dice, vamos a estudiar proyecciones de objetos que están en el espacio. Los elementos de la proyección ortogonal son 4. Está el objeto a proyectar. En esta ocasión vamos a estudiar a un punto. Está el plano de proyección. Ahí dice PR, plano de proyección R. Está la línea de proyección, que es esta línea que observan aquí. Y está la proyección ortogonal del objeto. Ahora, ¿por qué se le llama proyección ortogonal? Se le conoce como proyección ortogonal porque si yo coloco el plano de canto o filo, ahí podemos ver que la línea de proyección forma 90 grados con el plano, forma 90 grados con el plano de proyección. Por eso es que se le conoce como proyección ortogonal. Pasemos al sistema de proyección. El sistema de proyección ortogonal consta de dos planos principales que se llaman el plano horizontal, que es este que está aquí, plano horizontal, y del plano vertical o plano frontal, que es este de aquí. Estos dos planos son perpendiculares entre sí, es decir, que forman un diedro de 90. Estos dos planos, al intersectarse, generan 4 cuadrantes. Está el primer cuadrante, que es este que está aquí. Muy bien. Este es el primer cuadrante. Este primer cuadrante, que observan de aquí, se le conoce como cuadrante del sistema europeo. Es decir, en las universidades de los países de Europa se trabaja en el primer cuadrante de proyección. Está el segundo cuadrante, que está por acá atrás. Este es el segundo cuadrante. Está el tercer cuadrante, que es este que está aquí. Tercer cuadrante. Y está el cuarto cuadrante. El cuarto cuadrante. Como pueden ver ahí, el cuarto cuadrante, por ejemplo, el plano frontal, que es este de aquí, este es el plano frontal, es como una pared, y el plano horizontal, que es este de aquí, es como un techo que está en la parte de adelante. Este es el cuarto cuadrante. Cuarto cuadrante. Muy bien. Nosotros vamos a proyectar en el tercer cuadrante de proyección, que es este que está aquí, el que voy a seleccionar, donde está proyectado ahí el punto Z. Ese es el cuadrante donde nosotros vamos a trabajar, donde el plano frontal es como una pared que se encuentra adelante y el plano horizontal es como un techo que se encuentra, bueno, pues en la parte superior. Nosotros vamos a proyectar tanto puntos, rectas, planos, superficies, poliedros y demás en el tercer cuadrante de proyección. Al tercer cuadrante de proyección se le conoce como sistema ASA, sistema de proyección americano. Otro elemento importante de la proyección es la intersección de dos planos de proyección. En el plano horizontal y el plano frontal, su intersección es esta recta que está aquí. Es esta recta que se encuentra por aquí. Vamos a seleccionarla, esa línea. Esta línea que ustedes ven por aquí, a eso se le conoce como pliegue. El pliegue es la recta de intersección de dos planos de proyección. Nos queda de esta forma si sacamos al tercer cuadrante de proyección. Ahí está el plano horizontal y ahí está el plano frontal. Bueno, a esos dos planos se le agrega un tercero por la parte de la derecha, que se le conoce como plano de perfil, que también es perpendicular a los dos primeros, a la horizontal y al plano frontal. A estos tres planos, al plano horizontal, al plano frontal y al plano de perfil derecho, a estos planos se les conoce como planos de proyección principales. Dentro de este espacio del tercer cuadrante, que está encerrado entre el plano horizontal, frontal y perfil, vamos a estudiar a las proyecciones del punto Z. Ahí está el punto Z dentro del tercer cuadrante. Ahí está el punto Z. Hago un poco de zoom. Ahí está. Bien. Y se generan tres proyecciones. Primera proyección hacia el plano horizontal. Bien. Ahí está. Voy a seleccionarlo.
Y ahí lo tenemos. Ahí está la proyección horizontal del punto Z. Ahora, la distancia que hay del objeto, o sea, del punto Z al plano horizontal, esa distancia, se le conoce como cota. Ahora, la distancia de un punto al plano frontal, que es este que está aquí, a esa distancia se le conoce como alejamiento. Y por último, pero menos importante, ahora la distancia de un punto al plano de perfil derecho o plano lateral se le conoce como apartamiento a esa distancia. Entonces, si tú observas aquí al punto desde el plano horizontal, lo que vas a ver es la proyección Z, Z subíndice H, o sea, ZH, la proyección horizontal del punto, y vas a observar también proyectado al alejamiento, que es la distancia al plano frontal. Ahora, si tú te colocas en posición perpendicular al plano frontal, si tú te pones en dirección perpendicular al plano frontal, vas a observar a la proyección Z y vas a ver proyectado también a la cota. Y también vas a ver proyectado por aquí al apartamiento. Si tú vas y te colocas de forma perpendicular al plano de perfil derecho, lo que vas a observar es al alejamiento y vas a observar a la proyección de Z en el plano de perfil. Nosotros en el curso, a la hora de resolver ejercicios, no lo vamos a hacer, no se va a resolver en 3D, o sea, no se trabaja con AutoCAD 3D o un espacio en 3D, no. Lo que se realiza es girar los planos de proyección, o sea, llevar este sistema en 3 dimensiones, llevarlo a un solo espacio, a un solo plano bidimensional. Entonces, ¿cómo se hace eso? Rotando los planos. Para ello, se mantiene en su posición el plano frontal y todos los demás planos de proyección se giran para que estén en la misma dirección, formen en la misma dirección y plano que el frontal. Vemos que el plano horizontal ha girado 90 grados. Aquí está el plano horizontal. Muy bien. Y el pliegue o la línea de pliegue que separa el plano horizontal con el frontal es como una bisagra de una ventana. Y el plano horizontal ha girado, ha rotado, o otra palabra también es abatido 90 grados. El plano de proyección de perfil también. El plano de proyección de perfil, por aquí, ahí está. Bien, aquí está la línea de pliegue que separa al plano frontal con el plano de perfil derecho y también gira 90 grados para que esté en la misma dirección. 90 grados, gira 90 grados, rota 90 grados. Después de haber abatido los dos planos, el horizontal y el perfil, ahora te queda así el sistema de proyección. Los pliegues se mantienen para poder separar el espacio del plano horizontal con la frontal o de la frontal con el perfil. Esos son los pliegues. Si tú observas un pliegue en un ejercicio, significa que esos dos planos son perpendiculares y forman 90 grados. ¿Ok? Y luego por aquí tenemos las líneas de proyección. Esta línea de proyección y aquí la línea de proyección. Esta distancia de aquí hasta aquí, esto era el alejamiento, la distancia al plano frontal, el alejamiento. Esta distancia desde la línea de pliegue hasta ZF, esto era la cota, la distancia al plano horizontal. Esta distancia al plano de perfil, este es el apartamiento, apartamiento. Y esta distancia al plano frontal vuelve a ser el alejamiento, vuelve a ser el alejamiento. A este resultado de girar, de rotar los planos, a este resultado que tenemos en esta superficie bidimensional, ¿ok? Repito, a este resultado se le conoce como depurado. Depurado, esa es la palabra técnica, depurado. Bien, ahí tenemos los planos horizontal, frontal y perfil ya girados, abatidos, y estamos en un espacio bidimensional. Bien, esto era el alejamiento, esto era el alejamiento, esta distancia era el alejamiento, esto de aquí era la cota, esto de aquí es la cota, la distancia del plano horizontal, y por ejemplo,
quiero la proyección de perfil. ¿Cómo hago para obtener la proyección de perfil? Bien, lo primero que hacemos, sabiendo que las líneas de proyección son perpendiculares con los pliegues, agarramos la escuadra, vamos aquí a AF, a la proyección frontal, y trazamos línea de proyección. Línea de proyección, ¿sabes? Perpendicular con el pliegue. Así. ¿Listo? El siguiente paso es, sabemos de que el alejamiento se va a repetir en el plano de perfil. Entonces, agarramos aquí con el compás y llevar esa distancia de aquí hacia aquí. Colocas como centro la intersección del pliegue con la línea de proyección y lo trasladas aquí el alejamiento. Muy bien. Y donde ese pequeño arco corta con la línea de proyección, ahí tendremos a la proyección de perfil del punto A. Ahí está. Listo. Y va a quedar así. Bien, de aquí nosotros vamos a tener dos normas muy importantes del curso. Muy, pero muy importantes. La primera norma del curso es la norma de perpendicularidad o la regla de perpendicularidad, que dice que las líneas de proyección, ¿ok?, con las líneas de pliegue son perpendiculares. ¿Ok? Así es, debido a que la proyección es un sistema pues ortogonal. Luego nosotros vamos a tener la norma de similaridad. Cuando tienes tres proyecciones consecutivas, ahí está, AH, AF, AP, tenemos que entender de que estas distancias de aquí siempre van a ser iguales. Las distancias hacia el plano de proyección del medio. Siempre van a ser iguales. O sea, si esto mide L, esto también va a medir L. Siempre. Pero las distancias que tenemos aquí adentro, o sea, la cota y esta distancia que tenemos aquí, no necesariamente son iguales, a menos que el problema te lo indique. Vamos a esta parte de aquí, que se trata de cómo ubicar un punto por coordenadas cartesianas. Por ejemplo, nos piden ubicar las proyecciones de un punto por coordenadas cartesianas y nos dan sus coordenadas cartesianas de las proyecciones horizontal y frontal, 5,7 y 2,4. ¿Ok? Entonces, lo primero que hay que hacer es dibujar el eje de las abscisas y el eje de las ordenadas en tu hoja de papel. ¿Ok? Vas a colocar ahí el origen 0. Ahí está. Y ubicamos con la regla, ahora sí agarramos una regla, muy bien, y medimos esa distancia. Simplemente trazamos paralelas a los ejes. A partir de 5, trazamos una paralela al eje de las ordenadas, y a partir de 7, trazamos una paralela al eje de las abscisas. Y trazamos la línea de proyección. Trazamos la línea de proyección que une a esos dos puntos. Y lo unimos. Pero por la primera norma de perpendicularidad, por ejemplo, si yo quiero dibujar ahí una línea de pliegue HF que separe el espacio del plano horizontal con el frontal, agarro a mi escuadra y ahora trazo la línea de pliegue. Trazo esta forma la línea de pliegue que tiene que ser perpendicular con la línea de proyección. Ahí está. Entonces, lo que se debe cumplir siempre son esas dos normas, la norma de perpendicularidad y la norma de similaridad. Siempre se tienen que cumplir esas dos normas. Ahora veamos los que son coordenadas múltiples. Ubicar a este punto. Y ahí nos dan sus coordenadas, 3,2,6. No son coordenadas en el espacio, en R3. No, no, no. Se dibuja el eje de las abscisas y de las ordenadas. ¿Ok? Y colocamos nuestro origen 0. Y medimos con una regla. La primera coordenada va en las abscisas. Ahora, la segunda y la tercera coordenada van en las ordenadas. ¿Ok? Ahí lo tenemos. Bien. Ahora, la primera y la segunda coordenada, es decir, 3,2, te da la proyección frontal. Siempre. Siempre que te den coordenadas múltiples. ¿Ok? Este sería AF. Listo. Ahora, la primera coordenada y la tercera, o sea, 3,6, te da la proyección horizontal. Te da la proyección horizontal. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se trata de coordenadas múltiples, la línea de proyección que une la horizontal con la frontal siempre es vertical. Aquí dibujo la línea de pliegue perpendicular. Ahora hablemos un poco de la nomenclatura.
Una forma de escribir a una proyección, por ejemplo, AF o XF, es de las tres formas, colocando X y en mayúscula F. O sea, eso sería X o la proyección de X en el plano frontal. Otra forma es colocarlo así. Las tres son válidas. X, F, pero minúscula. Eso sería la proyección de X en el plano frontal. Y la última, pero menos importante, sería X subíndice F. Así. Y el subíndice en mayúscula. Así. X subíndice F. Y esas son las tres formas de colocar a una proyección. Las tres son válidas. Las tres son válidas. Los tres planos, la horizontal, la frontal y el perfil, no son los únicos planos de proyección. ¿Ya? Así es. Existe un tercer plano de proyección. No solamente un tercero, también infinitos planos de proyección auxiliares. Por ejemplo, aquí en este ejercicio. Aquí en la parte de atrás, perpendicular al plano horizontal, tenemos el plano auxiliar 1. Bien, entonces, ¿qué son los planos de proyección auxiliares? Son planos de proyección, ¿ok? Como su nombre lo dice, auxiliares o adicionales, donde vamos a proyectar a un punto, recta o plano o el objeto que estemos estudiando. Los planos de proyección auxiliares pueden ser perpendiculares a un plano principal, como el horizontal, como la frontal o el perfil. En un ejercicio puedes encontrarte con 3 o hasta 4 o 5 vistas auxiliares, ¿ok? Las vistas auxiliares, repito, se nombran por números. Y en este ejemplo, yo lo he puesto perpendicular al plano horizontal, es decir, forman un ángulo de 90 grados. Ahí está. Pero este plano auxiliar 1 también lo pude haber puesto perpendicular al perfil o perpendicular a la frontal. Por ejemplo, aquí tenemos el punto X, ¿ok? Y bueno, su distancia, aquí tenemos su proyección en el plano auxiliar 1. Ahí tenemos la proyección de X en el plano auxiliar 1. Tú te preguntarás, ¿y cómo se llama esa distancia? ¿Cómo se llama la distancia del punto X al plano auxiliar 1? No, no tiene un nombre en particular. No tiene un nombre particular, simplemente se le llama distancia 1 o distancia al plano auxiliar 1. Debes entender de que no siempre están los tres planos principales, H, F, P. En un ejercicio puedes tener solamente HF y un plano auxiliar 1 o un plano auxiliar 2 o 3 y así. Bien, pasemos ahora a esto, ¿no? Lo que son los planos de proyección auxiliares. Vamos por aquí, que tenemos un pequeño dibujo tridimensional. Bien, entonces aquí tenemos el plano horizontal, este es el plano frontal, aquí en azul, este es el plano de perfil, y al igual que el ejemplo en AutoCAD en 3D, en la parte de atrás y perpendicular al plano horizontal y perteneciendo al tercer cuadrante, tenemos el plano auxiliar 1. Bien, ahí vamos a dibujar las proyecciones del punto X otra vez, y esta es la proyección en la vista auxiliar 1, este es X1. Y ahí vamos a colocar las distancias, los nombres de las distancias, ¿ok? Y por último, pero menos importante, tenemos la distancia del plano 1, que por lo general se coloca como D1. D1, y tenemos el D1, distancia del plano 1, que se proyecta aquí en el plano horizontal. Muy bien, ahí tenemos las proyecciones. Vamos ahora a pasar al depurado. En el depurado sería de esta forma. Vamos aquí y ahora trabajemos acá en el depurado. Y ahí colocamos a la proyección del punto X. Con dos proyecciones de un punto se pueden ubicar todas las demás proyecciones. Colocamos ahí XF o X índice F y aquí XH. Bueno, entonces, ¿cómo hallamos las proyecciones faltantes? De eso se trata el curso. El curso se trata de obtener las proyecciones faltantes o los pliegues faltantes. ¿Listo? Voy a hallar la proyección de perfil, trazo línea de proyección de esta forma. Y lo que haremos es, bueno, vamos a trasladar el alejamiento. Cuando tienes tres proyecciones consecutivas, se va a repetir aquí. Recuerda eso de hace un momento, de lo que acabo de decir, la norma de similaridad y la norma de perpendicularidad. Son dos normas muy importantes. Ahora vamos a obtener la proyección 1, la proyección en la vista auxiliar 1. Tienes tres proyecciones consecutivas, acuérdate de esto, las distancias extremas se repiten. Tienes
una línea de proyección de dos puntos, de dos proyecciones adyacentes, ¿ok? Perpendicular con la línea de pliegue. Apliquemos eso para hallar la proyección 1. La escuadra perpendicular con la línea de pliegue H1, voy a XH y traza la línea de proyección, porque la línea de proyección perpendicular con la línea de pliegue. Ahora aplicamos la norma de similaridad. Cuando tienes tres proyecciones consecutivas, tendríamos que trasladar la distancia extrema, cota, y la cota se repetiría aquí. Muy bien. Y ahí lo tenemos. La cota, la distancia al plano horizontal. Entonces, ese sería X subíndice 1, ¿no? X1. Entonces, la distancia al plano 1 es esta distancia de aquí, hacia la línea de pliegue H1. Y la distancia que se repite aquí es la cota. La cota. Entonces, de forma sencilla, cuando tú tienes la línea de pliegue, este es el H, el espacio, el plano horizontal. Aquí este es el espacio, el plano auxiliar 1. Esta distancia que tú ves aquí es la distancia a este plano. Y esta distancia que tú ves aquí es la distancia al otro plano. ¿Ok? Nunca te olvides de eso. Por ejemplo, a mí me dicen, bueno, hallar, ¿no? Hallar el diedro que forman el plano frontal y el plano auxiliar 1. Así es. El plano frontal y el plano auxiliar 1 no forman 90 grados. Los que son perpendiculares es el plano horizontal con el plano auxiliar 1. ¿Ok? Pero el plano auxiliar 1 con el plano frontal no son perpendiculares. ¿Ok? Aquí lo podemos ver. Aquí está el plano frontal y aquí está el plano auxiliar 1. Entonces la pregunta es, ¿cómo obtengo su diedro? El ángulo diedro es el ángulo es el menor ángulo que forman dos planos y este se obtiene al intersectar esos dos planos por un tercero que sea perpendicular a ambos. Entonces la pregunta es, ¿quién es perpendicular al plano frontal? O sea, ¿quién forma 90 grados con el plano frontal y a su vez también perpendicular con el plano auxiliar 1? Es evidente, ese sería el plano horizontal. El plano horizontal es el que forma 90 grados con ambos. Entonces, si tú prolongas aquí el plano frontal, ¿ok? Y tú prolongas por aquí el plano auxiliar 1, prolóngalo, muy bien. Aquí en el espacio que le pertenece al plano horizontal, aquí vas a observar ese ángulo diedro, este ángulo alfa, ¿ok? Ya, pero ¿y eso cómo lo obtendría aquí en el depurado? Muy fácil, prolongando las líneas de pliegue. HF y H1. Voy a hacerlo aquí con color verde. Agarramos aquí, agarramos HF, trazamos y por acá agarramos H1 y lo prolongamos también. Y listo, donde se intersecten, ahí tendremos al ángulo diedro. Y ese ángulo aproximadamente es 36 grados, es lo que observo midiéndolo con el transportador. Y listo, ese sería el diedro. Ahora, por ejemplo, ¿cómo me ayudaría este ángulo? Si yo te doy de dato ese ángulo, ¿cómo lo podría utilizar? Bueno, lo podría utilizar porque ya podría saber cuánto vale este ángulo que está aquí. ¿Ok? Si tú te das cuenta, este cuadrilátero es inscriptible porque este ángulo es 90 y este ángulo de aquí es 90. Por lo tanto, este ángulo es conocido. Sería el suplemento de él. Sería el suplemento de él y su suplemento sería 144. Bien, pasemos ahora a un ejercicio. Vamos a resolver un ejercicio de este tema. Bien, ahí tenemos un problema. Por aquí tenemos un problema del curso. Ok, ahí tenemos los pliegues HF, FP, H1 y 1. Bien, pero vamos a hacerlo más interesante, ¿ya? Vamos a borrar esto de aquí y solamente vamos a trabajar con una sola proyección, que es la proyección frontal. Vamos a hallar las demás proyecciones. Para hallar las demás proyecciones, voy a colocar por aquí el enunciado del problema, que dice lo siguiente. Entonces, sabiendo de que el punto A equidista del plano frontal y del plano auxiliar 1, se pide hallar las proyecciones faltantes de este punto y te doy de dato las líneas de pliegue. Un examen, una práctica del curso, viene así. Así viene un ejercicio de examen de práctica calificada. No viene con los recuadros que hemos visto anteriormente, ¿ok? O los espacios delimitantes. No, no, no. Solamente viene, te pueden dar un punto o dos puntos, ¿ok? Y las líneas de pliegue. Entonces, ¿cómo lo resolvemos?
Bien, para ello hacemos lo siguiente. Primero trazamos líneas de proyección. Ahora, nos centramos en este dato, sabiendo de que el punto A equidista del plano frontal y del plano auxiliar 1. Ok, entonces, imaginamos que tenemos la proyección horizontal. La distancia del plano frontal es esta distancia que está aquí. Esto es el alejamiento. Y la distancia al plano 1 es esto de que está aquí. Esto es la distancia al plano 1. Según el problema, si él vale X, él también vale X. Entonces, sabiendo que esas dos distancias van a ser iguales, ¿qué construcción tendría que hacer para poder hallar a H? Bueno, esto es evidente. Tendría que trazar la bisectriz. Porque en la bisectriz de la línea de pliegue HF y de la línea de pliegue H1, en la bisectriz se va a encontrar AH. Así es, ya que la bisectriz es aquella recta donde se encuentran los puntos que equidistan de otras dos rectas, de él y de él. Bien, primero que hacemos, punta metálica, colocamos como centro justamente la intersección de los pliegues H1 y HF. Y pasamos a la construcción de la bisectriz. Primer paso, trazamos un arco con trazo suave, de radio cualquiera, y que corte a los pliegues HF y H1. Siguiente paso, con otro radio, ¿ok? Centro en esos puntos, donde el primer arco corta con los pliegues, y utilizamos un arco un poco más grande, y trazamos o un arco con centro en ese punto, y con el mismo radio, centro en este punto, y trazamos otro arco. Muy bien. Donde esos dos arcos en color verde se cortan, por ahí va a pasar necesariamente la bisectriz. Y donde la bisectriz corta con la línea de proyección, ahí será la proyección necesariamente AH, para que el punto A equidiste del plano frontal y del plano auxiliar 1. Es decir, tenga igual distancia a las líneas de pliegue HF y H1. Agarramos la escuadra, ahí está, paralelo, ahí está H1, y giramos la escuadra para que sea perpendicular. Vamos aquí a H y trazamos línea de proyección. Trazamos línea de proyección. Trazamos así. Y lo que hacemos ahora es trasladar esta distancia que está aquí. Trasladamos esta distancia, que viene a ser la cota, y lo llevamos por aquí. La proyección en la vista 1. Y ahora hallamos la proyección en la vista 2. Agarramos la escuadra, colocamos perpendicular al pliegue 1, 2, vamos aquí a la proyección A1 y trazamos línea de proyección. Y otra vez, 3 proyecciones consecutivas. Imagínate que tienes aquí la proyección A2. Para poder hallar esa proyección, imagínate que ya lo tienes. ¿Ya? Pues ahí tenemos las 3 proyecciones. Entonces, no olvides, esta distancia es igual que esta distancia. ¿Ok? En esta ocasión, distancia del plano 1, por la norma de similaridad, se va a repetir aquí la distancia al plano 1. Muy bien. Ok, entonces vamos a hacer eso. Agarramos con el compás la distancia al plano 1 y llevamos esa distancia por aquí. Y ahí tendremos la proyección en el plano auxiliar 2. Ese sería A subíndice 2. Ahí está.